Digamos que yo había escrito hace unos 2 años una serie de frases en una especie de escritura automática que hice como muy rápido, un par de horas, sobre unas experiencias de conciencia particular, que como cierta alteración de la conciencia, que yo había tenido hace muchísimos años en París, a partir de unas experiencias con sonido. Entonces, muchos años después había escrito, tratando de, digamos, de fijar ciertos momentos, por llamarlos así, de toda esa experiencia que duró unos 8 días seguidos. Nunca la había abordado plásticamente, no sabía cómo tampoco, pero un día se me dio por eso, pensando que iba a escribir unos 15 momentos o algo así, y de un chorrión en 2 horas me salieron como 120 frases que me parecieron que contenían un poco sugestivamente el asunto, sin explicitarlo. Y eso estaba ahí guardado y ahí se quedó. Hasta que un día el curador del Salón Nacional de la parte de publicaciones, Manuel Kalmanovitz, me llamó un día que quería tomarse un café conmigo. Y me dijo que quería que hiciera algo con el salón. Y yo le dije que por qué me llamaba a mí para algo de eso. Y me dijo, pues porque el salón tenía que ver con el proyecto del revés de la trama, y él había pensado en mí de alguna manera, no sé por qué conexión con el revés de la trama. Nunca supe muy bien por qué me escogió por eso. Pero me dije, es pertinente. El revés de la trama me parece un nombre magnífico. Este nombre parece que sale de una traducción de un libro de Graham Greene. El libro no se llama así en inglés y no tiene nada que ver con el revés de la trama. Pero el curador general escogió esa traducción al español que hacía el título muy sugestivo y decidió armar el salón con esa premisa. A mí me cuadró perfecto, porque me parecía que la experiencia que yo había tenido no le cabía mejor nombre que una experiencia al revés de la trama. Entonces, pues nada, él me dijo que bueno, que si ya tenía esas frases, pues ya está hecho el libro, que por qué no le ponía unas imágenes. Pero eso no era tan sencillo. Si me había tomado tantos años poder escribir unas frases, poner la imagen me parecía todavía muy difícil, porque son experiencias de conciencia que trascienden la experiencia sensorial ordinaria y directa, de tal manera que traducir eso tanto a palabra como a experiencia, como traducir algo que no propiamente tiene imágenes, sino es cómo está tu conciencia percibiendo el mundo ordinario de una manera extraordinaria, lo que la hace muy difícil. Pero bueno, de todas maneras hice un intento de decir, bueno, voy a tratar de ponerle imágenes a esto. Estuve unos meses intentando fallidamente sin lograr nada, hasta que un día sentí que tenía una clave, que era que fuera un libro invisible, porque me parecía metafóricamente que aludía al asunto y a la experiencia, y lo del libro invisible surgió por conexión con una técnica, que es la técnica del grabado, que en Colombia llamamos intaglio, pero que es un nombre incorrecto. Intaglio es grabado en italiano. El nombre es gofrado, que es cuando se somete el papel a una técnica de grabado, ¿no es cierto?, que le hace un relieve, un bajo relieve. Entonces decidí que esta técnica en bajo relieve, que era un poco invisible de ver, además el bajo relieve se hace en intaglio, en gofrado, con formas más gruesas. Yo lo iba a hacer con líneas muy delgadas, que era realmente muy complicado lograrlo. Entonces dije, esto es lo que me parece que sería acorde técnicamente al espíritu poético de lo que quería que fuera el libro. De ahí que escogí la técnica del grabado y trabajé con el taller circular aquí en Bogotá. Y empezamos a hacer experimentos de cómo lograr esas líneas finas a través de trabajarlo, digamos, haciendo un trabajo que lo pasé a digital, y digital lo pasé a láser, y láser lo trabajé en acrílico, y de ahí lo pasamos a técnicas de grabado para armar el libro. El libro tiene una particularidad, es que en el sistema de encuadernación que utilizamos, para que el grabado fuera continuo, había un sistema que para lograr que la hoja se abriera completamente y quedara plana y no hubiera interrupción central, desarrollamos un sistema con las personas de Circular, que pegaba 2 páginas, y al pegar 2 páginas quedaba la posibilidad, o se pegan completas o quedaba un vacío. Entonces hay una segunda narración en el libro invisible. El libro invisible tiene las del grabado y tiene otras imágenes un poco secretas que están en esa parte embombada, que solo si uno abre y hace esta operación y mete el dedo así, digamos, un poco pornográficamente, puede ir viendo qué es lo que sucede en esa segunda narración. Luego la narración tiene 2 niveles. Algunos eran dibujos preparatorios
para el dibujo del grabado, y otros eran otros dibujos o estudios aproximados que hice en otra técnica que están allí, pues, o sea que tiene un doble nivel de invisibilidad, digamos, el libro, el del propio grabado y el de los dibujos, llamémoslos escondidos, que es esa misma historia contada un poco más abiertamente y con una participación de textos más amplia también. El otro aspecto que me parecía importante es que hablar de una experiencia tan personal en un contexto público me dejaba inquieto, me dejaba inconforme de alguna manera, no sabía la pertinencia de hacerlo o no, por muchas razones. Una, por lo de traicionar la experiencia, eso siempre me preocupó mucho. Acepté que iba a ser un fracaso, que no lo iba a poder hacer, y cuando acepté eso me tranquilicé y dije, bueno, entonces es la historia del fracaso de no poder dar representación a lo irrepresentable, pero por lo menos es la historia de eso, y ya eso pues lo amerita. Meterme con la propia experiencia tardíamente también me sirve un poco de proceso catártico, digamos, para revisar cosas ahí, con la distancia, cómo empiezo a comprender lo que fue una experiencia fundamental, y que para mí hizo como, yo lo llamo, hay una palabra que se llama metanoia, que quiere decir giro. Antiguamente la llamaban como conversión. A mí me parece que el sentido es una estructuración de la psiquis por ella misma, que también corresponde a los descensos al infierno de muchos mitos y experiencias, donde ese cambio de conciencia pasa por entrar a una sombra, a zonas muy oscuras de la psiquis, pero cuando no está el yo controlador, porque cuando está controlando es una cosa, pero cuando se pierde ese eje, la cosa es a otro precio. Realmente uno está absolutamente inmerso y llevado como un sueño onírico, digamos, ¿no? Puede salir de ahí bien o mal librado, o no salir. Pero si sale y sale bien librado, pues es una experiencia renovadora y transformadora a un nivel muy profundo, reestructuración de la psiquis. Pero me interesaba también el contexto colectivo de esa misma experiencia. O sea, cuando tuve la experiencia, para mí fue muy importante decir, esto me pasó a mí nomás, fue una casualidad, un accidente, es una cosa... O sea, esto está al borde de la locura y ya, o esto está en el orden de la historia de la humanidad y hay antecedentes, y existe históricamente. Entonces a mí me quedó desde ese momento la necesidad de buscar si había antecedentes históricos de experiencias así, y que eso estaba en el orden de la vida, como si existiese una subhistoria, una historia que no se cuenta oficialmente, pero han dejado pistas las personas que la han tenido, y empecé el rastreo de esas pistas, y por supuesto hay y muchísimo. Entonces eso me llevó a hacer el Noir, el periódico, que era abrirme a la posibilidad de convocar personas que pudiesen contar experiencias que ellas mismas, es como hacerme una pequeña curaduría del mismo punto, bajo ese punto de vista, invitando a personas que escribiesen sobre experiencias que ellas consideraran del revés de la trama. Entonces ahí participaron varias personas con proyectos interesantes, desde narraciones personales hasta, por ejemplo, también invité a Joe Broderick, que es un actor y un escritor, de origen irlandés, para que escribiera sobre James Joyce y el Finnegans Wake. Joyce escribió pues, el Ulises, que es muy conocido, después el Finnegans Wake, que es un libro muy raro y muy oscuro y muy nocturno. Entonces creo que en la literatura hay experiencias de eso mismo, y experiencias fundamentales para la más conocida, Dante, por supuesto, pero hay muchas otras. Entonces, él, por ejemplo, escribió sobre un poquito la lógica de la escritura, porque Joyce se planteó el problema de cómo escribir sobre la noche misma, no se sabe ese libro si es la noche, o es el inconsciente, o es una suma de sueños, o es la estructura de la conciencia en ese estado, pero cómo eso transforma el lenguaje, y el aporte de Joyce a la literatura inglesa tiene que ver justo con una experiencia de ese sentido. Entonces, en el Noir, pues participaron muchos autores distintos, desde distintos ángulos, contando sus propias experiencias personales, o en algunos casos refiriéndose a casos históricos. Yo mismo escribí un texto, pues, que se refiere a una experiencia interesante de Blaise Pascal, el científico, que tuvo una experiencia así. Él cita el momento, la hora, cuánto duró, y fue tan contundente la experiencia que él la escribió en un papel, en un pergamino, y se la cosió al jubón o al saco que tenía, y cada vez que cambiaba de saco la descosía y volvía y la cosía. Y no lo descubrieron sino cuando se murió, que tenía contada su experiencia ahí. Entonces creo que hay muchísimos casos en la historia. El Noir solo cuenta un poquito, creo que podría ser muchísimos periódicos cada año tratando de sacar a la luz ese tipo de experiencias y cómo han aparecido en la historia y cómo han, de alguna manera, hecho un aporte significativo al arte. Yo creo que en el ser humano existe la sospecha de que la experiencia de lo que llamamos la realidad sensorial y
y los sistemas sociales y políticos en los que estamos, de cuál es el fin de la vida en términos de qué se trata esto, y cada vez más con esta idea tan productivista, digamos, ¿no? De entrar a ser unos seres productores para lograr sobrevivir a través del consumo y tener unas experiencias con los límites que eso puede dar, o la construcción de una familia donde se proyecta sobre los hijos la realización, pero los hijos van creciendo y se van volviendo unos seres individuales y aparte y terminan yéndose. Es decir, las preguntas fundamentales de la vida, digamos que la estructura de la sociedad y para cómo estamos formados no nos orienta a hacernos ese tipo de preguntas. Me parece que de todas maneras en los seres humanos en algunos momentos de su vida esa pregunta está ahí, inquieta. ¿Esto es todo de alguna manera o hay algo más? Las religiones han tratado de dar una respuesta a eso, pero la han dado bajo formas institucionalizadas que han terminado siendo formas de control social y formas de control político, a partir de textos de personas que posiblemente algunos de ellos han tenido algunas experiencias reales de trascendencia, pero justo por la dificultad del lenguaje, de dar cuenta de la experiencia, estos textos que han sido escritos en una estructura de lenguaje poético son tomados literalmente y no se entiende absolutamente nada, por no decir que parece una sarta de tonterías y de mitos y de especulaciones y supersticiones, pero el problema es el analfabetismo poético. Y todas las guerras religiosas me parece que surgen por el analfabetismo poético, por no comprender que eso está escrito en unos lenguajes que requieren de una aproximación diferente. Yo creo que en torno a personas que han tenido esta experiencia en distintas épocas se han formado grupos alrededor que han tratado de escribir eso. El problema de la escritura es muy complicada y han tratado de escribirlo de alguna manera. Y a partir de esas escrituras se han formado unos textos que después otros vuelven y lo toman como un texto sagrado o algo de ese orden, y sin ninguno de esos círculos comprender nada, esos otros anillos externos, van constituyendo, sospechan que hay un principio de algo trascendente o de verdad o algunas cosas, pero no lo entienden para nada, y van construyendo poco a poco, gestando lo que son religiones institucionales que terminan pues unidas como formas la intención de las religiones es civilizatoria, digamos, tomar las fuerzas vitales y pulsionales y el deseo de tratar de sacarlas del egoísmo y ordenarlas de alguna manera, pero creo que lo hacen sin la comprensión poética que requiere realmente la experiencia. Por otro lado, aparte de las religiones, me parece que, por ejemplo, la búsqueda de cualquier cosa que sea intoxicante, desde el alcohol, al opio o la marihuana o las drogas duras o fuertes, los ácidos, etcétera, me parece, o otras naturales, psicotrópicos como los hongos o las tomas de yagé, etcétera. Me parece que simplemente muestran, o sea, lo que creo es esto: hay una necesidad de tratar de tener una apertura de ciertos límites en la experiencia, y estos agentes externos, por vías que yo considero que son atajos, ayudan a producir un tipo de atisbo de experiencia que pone en cuestión la lógica de la razón y nos hace de pronto descubrir cosas de una profundidad que se le escapan a la razón, digamos, ¿no? Entonces creo que atrás de todas esas tendencias o movimientos hay sí una búsqueda. No sé si el camino es el correcto, pero lo que sí hay es una intención con una búsqueda en ese sentido. Un poquito en frases poéticas, por un lado, que fueron las que detonaron las imágenes, y las imágenes corresponden a escenas y a momentos y a vivencias, que es muy difícil traducirla porque cuando pongo la imagen externa de la vivencia a otra persona, eso no le dice absolutamente nada. Entonces había una dificultad de lograrlo. De alguna manera me parece que se fue estructurando como una especie de cómic, a la manera de un guión que tenía distintas aproximaciones a una escena, y por algún lado podía empezar a aparecer las insinuaciones de que ahí había más lecturas que hacer a esas imágenes, digamos, ¿no? Era muy difícil visualizarlo. Yo tuve que pasar no sabía cómo aterrizar la visualización, digamos. Entonces hice primero unos pequeños dibujos en garabato, como otra lluvia así de ideas muy rápidas con garabatos muy pequeños que los guardé por ahí, y después de esos pequeños garabatos empecé a tratar de construir una imagen, porque son imágenes que en parte se basan en una experiencia fenomenológica externa ordinaria, pues sobre una experiencia sensible que desde afuera parece ordinaria, pero desde el sujeto perceptor no lo es. Esa es la dificultad. Entonces era una correspondencia entre una imagen interior y una exterior, y ahí es donde había que hacer
el giro, el trastoque un poco, digamos, ¿no? Entre la imagen interior y la imagen exterior, en ese lugar intermedio entre esas dos instancias es donde traté de configurar el posible giro que extraña un poco esa imagen que parece ordinaria y que está cargada con algo de la experiencia. En algunos casos traté de pedir imágenes que me pudieran ayudar. Por ejemplo, en el apartamento donde yo vivía en esa época, los colombianos cuando estamos en el exterior y conseguimos un sitio, lo colonizamos, nos apropiamos y se lo vamos pasando a otro y a otro y a otro. Entonces el sitio que yo tenía, en esa época estaba viviendo otra artista, María Teresa Vieco, que supe que estaba viviendo allá, entonces yo la llamé y le dije, mira, necesito que te pares en cierto lugar al lado de tal ventana, que te coloques en este sitio, le doy unas pequeñas instrucciones y desde este sitio tomes una imagen aquí, tomes otra imagen acá y hagas esto. Con otra amiga, que tenía otra amiga que vivía cerca de una estación de metro que fue fundamental en la experiencia, también le pedí que por favor si podía ir a esa estación de metro y pararse en tal sitio y hacer tal imagen desde tal ángulo. Entonces en algunos casos pude contar con unas imágenes que tomaron de los sitios en que realmente habían pasado ciertas cosas y me sirvieron un poco de fondo en ese caso. Eso me ayudó en algunas. En otras no contaba con eso y la propia experiencia era un poco más extraña para poder dar con un lugar tan específico y recurrí a la imaginación y a la memoria, sobre todo. Yo creo que sí es interesante considerar distintos formatos para la circulación del arte, digamos, ¿no? Porque si la producción de imágenes o de objetos o de acciones o de lo que sea en el campo del arte tiene que estar circunscrito a ciertos espacios como pueden ser las lógicas de museo, los espacios culturales, los espacios alternativos, eventualmente las galerías, las ferias de arte y no sé qué. De todas maneras son restringidos y son pocos y son puntuales y apelan a los públicos que están muy interesados en eso. El formato de las publicaciones y del libro me parece que es un formato muy interesante porque primero se expande a más personas. No son necesariamente personas que están vinculadas a lo que llamamos los circuitos del arte, sino que están en los bordes, en los márgenes, como dices tú. Puede acabar en las pulgas o en una biblioteca o en un libro o una casa. Entonces me parece que la forma de circulación del libro tiene de interesante que llega a un público más extenso del ordinario que tiende a estar vinculado a las formas de arte. Y la otra que tú acabas de mencionar es la posibilidad, o Manuel lo mencionó, la de que perviven en el tiempo, ¿no? Y son objetos también más modestos, como decías tú, de alguna manera un libro ocupa un lugar en el espacio más pequeño, son menos invasivas. Muchos artistas tienen que trabajar obras de arte que son colosales o son muy grandes, como que hubiese una regla que entre más grande mejor y más importante la obra, y esto es todo lo contrario. Es curioso que hay obras que hablan del poder o contra el poder, pero ellas mismas tienen una ocupación física del lugar que es muy empoderada, digamos, ¿no? Por supuesto, sí creo que la palabra humilde cabría en este contexto, en el sentido de que son unas formas que ocupan menos visibilidad y menos espacio, pero sus contenidos pueden igualmente fuertes. O sea, lo que hace una imagen fuerte o potente no es el tamaño, por supuesto, de la obra. El salón es siempre complejo porque siempre se ha debatido cuál es el salón ideal y nunca se llega a un salón ideal. Me parece que es complejo porque al ser una propuesta que viene del Estado, tiene la pretensión de ser amplia, de cubrir amplios sectores y, por decirlo de alguna manera, ser democrática. Pero la democracia y el arte, políticamente, yo soy demócrata, digamos, en un sentido político, pero la democracia y el arte me parece que eso no funcionan así tan claramente, digamos, ¿no? Entonces ese es un debate muy complicado de quiénes son las personas que van a estar representadas en un salón, quién decide, quién las escoge. Hace muchos años participé en esos momentos y las escogencias y era muy difícil decidir. Hubo una época que se hacía por invitados, pero quedaban excluidos. Después se partió una parte por propuestas de los artistas y otras por invitados. El salón estaba centralizado, después se planteó la posibilidad de ampliarlo y de llevarlo a las regiones. Ahí fue cuando planteé la posibilidad de hacer laboratorios hace mucho tiempo, de decir que el salón solo en las regiones no bastaba, que había que hacer un trabajo de conexión, de diálogo entre regiones, y buscamos hacer laboratorios en lugares que hubiese muy poca escolaridad, como La Guajira, por ejemplo. Ahí fue el primer laboratorio
que hicimos y después eso se extendió y otros artistas empezaron a hacer también laboratorios. A mí me parece que es complejo porque el salón en alguna época logró tener, hubo un momento en que sí tenía una representatividad, digamos, de todas las generaciones. Con límites, porque pues de todas maneras hay un espacio y no caben sino los que caben en un espacio. Siempre quedará gente por fuera, digamos, ¿no? Últimamente, pues la figura ha cambiado de la invitación directa a unos artistas o la presentación de proyectos y un jurado que selecciona al curador, a la figura del curador, que de todas maneras es una figura que se empodera muchísimo y desde el punto de vista del artista pues siempre parece que te ha supeditado al concepto de que alguien lo señale, alguien lo escoja, alguien piense una idea y tenga que acomodarse o no a esa idea. Para mí en este caso lo del revés de la trama me cuadraba perfecto, luego yo ahí no sentí problema porque pues como anillo al dedo me parecía, pero en otras circunstancias pues por supuesto las ideas curatoriales pueden ser excluyentes de muchas otras posibilidades y habría que ver si el salón se trata de mostrar todas las posibilidades que hay en el momento y cómo es sintomático de lo que está pasando o es mucho más personalizada una figura muy empoderada como la del curador.